Buenas tardes, profesor. Bueno, este es un video tratando de explicar la importancia del cálculo integral en la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Bueno, eh, el, de principio diré que el cálculo integral no solo es importante para la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sino que es muy importante para las demás carreras también, las de ingeniería y también incluso las que no son ingeniería, como economía, física, química, etcétera, etcétera. Bueno, el video se llama Importancia del cálculo integral en la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por lo que definiré de principio la qué es la ingeniería eléctrica y electrónica. La definición de ingeniería eléctrica y electrónica dice lo siguiente: objetivo, mostrar profesionales que utilizan las ciencias físicas y químicas, así como técnicas de ingeniería, economía y computación, administración para transformar la naturaleza mediante dispositivos mecánicos, eléctricos y electrónicos en beneficio de la sociedad y para optimizar la integración y funcionamiento de los sistemas productivos formados por hombres, máquinas en suma. Así, su actividad profesional no solo se limita al, al diseño y la fabricación de componentes netamente industriales, sino además aporta elementos indispensables en la vida diaria para lograr el bienestar de la sociedad a la que se debe. Como hemos visto en la definición anteriormente mostrada, el ingeniero eléctrico y electrónico trabaja con sistemas eléctricos. Bueno, por lo que comencemos por la aplicación del cálculo integral en el cálculo de la corriente eléctrica de un sistema eléctrico. Para eso tengo este problema que vamos a ver. Bueno, pues aquí está el problema. El problema nos pide determinar la carga total que entra a una terminal entre t sub 1 igual a 1 segundo y t sub 2 igual a 2 segundos. Si la corriente que pasa por la terminal es, y nos da que esta función. Bueno, para resolver este problema nos vamos a ayudar de esta expresión, donde t sub 0 va a ser el tiempo inicial, t va a ser el tiempo final, y va a ser la intensidad de corriente y q va a ser la carga transferida. Y también nos vamos a ayudar del teorema fundamental del cálculo, que es este que está aquí. Bueno, entonces vamos rápido a hacerlo, que es q es igual a la integral de 3t, no me estamos sustituyendo aquí, menos t por el diferencial de tiempo entre 1 y 2. Bueno, vamos a hacerla un poco lento, que va a ser esto, va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de 3t cuadrada diferencial de tiempo menos la integral entre 1 y 2 de t por el diferencial de tiempo. Bueno, ahora sí ya vamos a integrar, que esto va a ser igual a 3t cúbica sobre 3 menos t cuadrada sobre 2. Bueno, aquí no se va, sino que se hace en la unidad. Y bueno, aquí lo vamos a evaluar entre 1 y 2. Y ya ahora sí aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que esto va a ser igual a 2 al cubo menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado sobre 2. Bueno, ahora resolvemos esto. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 2 al cuadrado, 2, entre 2, 1. No, 2 al cuadrado, 4, entre 2, 2. Menos 1 al cubo, 1, menos 1 medio, 1 medio. 8 menos 2, 6, menos 1 medio. Y bueno, esto va a ser igual
a 5.5. ¿En qué se mide la carga? Se mide en coulombs. Bueno, hasta aquí. Pero ¿y esto para qué? ¿Por qué es tan importante el cálculo integral aquí? El cálculo, pues entonces es muy importante saber calcular la corriente eléctrica, pues tiene muchísimos efectos en la vida diaria y lo utilizamos infinidad de veces. Por ejemplo, tenemos efectos caloríficos que se produce al aumentar la temperatura del conductor debido al paso de la corriente eléctrica. Efectos magnéticos. Se, se sabe que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético. Sus aplicaciones las podemos observar en televisiones, radios, voltímetros, etc. Efectos lumínicos. La corriente pasa por un filamento que enciende la bombilla. Entonces, ¿de verdad es muy importante el cálculo integral aquí? Pues claro, sin él nada de lo que conocemos sería lo mismo. Es más, ni siquiera este video pudo haber sido posible y los ingenieros eléctricos y electrónicos no tendrían entonces por qué trabajar. El cálculo integral cumple una función muy importante para el cálculo de potencia y la energía. Los cálculos de estos son importantes en el análisis de sistemas eléctricos. Por ejemplo, si necesitamos trasladar un líquido viscoso de un lado a otro, tendríamos que ocupar una bomba que nos ayude a realizar esto, y por lo tanto necesitamos saber si la bomba es capaz de realizar la tarea, es decir, si tiene la potencia requerida o no, y por lo tanto, para calcular esto necesitan los ingenieros eléctricos y electrónicos aplicar el cálculo integral. El cálculo de la potencia lo hacemos con esta expresión, donde W de T es la potencia en el tiempo, y R es la resistencia en ohmios, e I es la corriente en amperios. Por otro lado, tenemos entonces el cálculo de la energía. Lo necesitamos para saber qué cantidad de energía va a utilizar esta bomba o cualquier otra cosa que consume energía, pues al final de cuentas la cantidad de energía es lo que se va a estar pagando. ¿Esto también se hace con integrales? Claro, con la siguiente expresión es capaz uno de poder calcular la energía, donde W es la energía, P es la potencia. Otra importancia del cálculo el cálculo integral en ingeniería eléctrica y electrónica es en el cálculo del voltaje. En el cálculo de voltaje en un capacitor de un sistema eléctrico. Bueno, vamos a decir primero qué es el voltaje, de una manera muy sencilla. Diremos que el voltaje es la magnitud física que en un circuito que digamos que impulsa los electrones. Y ahora diremos cómo funciona el capacitor. Un capacitor consta de dos placas separadas entre sí y en medio tienen un material dieléctrico, es decir, que no conduce corriente eléctrica. Este aislante va a impedir que haya interacción entre el polo positivo y el polo negativo. Tenemos esta pila y aquí hay un capacitor. Cuando nosotros aumentamos el voltaje un poco, estamos haciendo que los electrones o el flujo de electrones el flujo de corriente eléctrica sea, por así decirlo, mejor. Entonces, cuando nosotros aumentamos el voltaje, ocurre un fenómeno. Se generan líneas de campo, muy pocas, debido a que el voltaje es muy bajo, y las placas se van cargando positiva y negativamente. Cuando nosotros aumentamos el voltaje, la energía en las placas se va aumentando, y por lo tanto, las líneas de campo eléctrico son cada vez más. Tenemos la siguiente ecuación para calcular la cantidad de voltaje en un capacitor en un tiempo determinado, siendo VC voltaje en el condensador, C valor del condensador y C corriente en el condensador con respecto al tiempo. Pero, ¿por qué es importante el cálculo integral entonces en esta parte? Imaginemos entonces que el cálculo integral no existe y no podemos calcular la cantidad de voltaje. Entonces, pues, incrementamos a lo desgraciado la cantidad de voltaje, pues va a llegar el punto en el que el voltaje sea tan alto y va a crear más y más líneas de campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a ser muy fuerte y los capacitores llegarán a vencerse. Se rompe la rigidez dieléctrica y ocurre una conducción de corriente, un corto en el capacitor. También el cálculo integral es muy importante en esta ingeniería para el cálculo de campo eléctrico. Aquí es donde se aplica el tema de sólidos de revolución o cálculo de área.
donde determinamos una estimación del cálculo del campo eléctrico. Para ejemplificar esto tenemos el siguiente problema. En este problema vamos a poder aplicar el cálculo integral para la resolución de un problema de campo eléctrico. Bueno, el problema nos pide calcular el campo eléctrico generado por un alambre conductor de carga Q y longitud L sobre un punto P. Bueno, para este problema vamos a aplicar la definición de campo eléctrico por distribución de carga uniforme, que es la siguiente. Bueno, este segundo aquí, vamos a escribirlo de nuevo. Cuando nosotros trabajamos con carga de campo eléctrico por distribución de carga uniforme, también podemos trabajar con esta definición. Bueno, vamos a escribirlo también. Bueno, ahora nosotros vamos a generar un diferencial de Q en esta parte. Vamos a ponerlo aquí. Este diferencial de Q va a generar sobre el punto P una predicción, que sería así. Va a generar un campo eléctrico, perdón, sobre el punto P. Bueno, ahora también aquí va a haber un ángulo que vamos a pintar. Ok. Ahora vamos a establecer una relación entre expresiones para poder relacionar variables de dos expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión que es la de la densidad de carga y esa la vamos a escribir aquí para que nos ayude con el cálculo del campo eléctrico. Bueno, ahora despejando diferencial de Q, porque es lo que podemos cambiar aquí, cambiar variables aquí, sería de la siguiente manera. Ahora eso lo vamos a hacer aquí. Simplemente cambiamos esta por esta parte de aquí. Ahora, como podemos observar, la diferencial de la longitud digamos que se cruza con el eje de las X, que es como si tuviéramos esto así. Ese es el eje de las X. Entonces, poner diferencial de L o diferencial de longitud sería lo mismo que poner diferencial de X, por lo que lo vamos a poner aquí. Quedaría de la siguiente manera. Bueno, ahora, sabemos que el campo eléctrico es un vector y tiene proyecciones tanto en X como en Y, por lo que tenemos esta expresión. Bueno, vamos a escribirlo. Bueno, esa es la expresión. Bueno, ¿qué va a pasar si nosotros al momento de integrar llegamos a esta proyección? Diferencial, perdón. Bueno, esto va igual a generar un campo eléctrico sobre el punto P, que va a ser, vamos a proyectarlo y quedaría así. Entonces, ¿qué pasaría con esta proyección y esta proyección? Lo que va a pasar es que se van a cancelar, por lo que obtener el campo eléctrico en X no nos serviría porque se cancelarían ambas. Entonces, esta no nos sirve. Bueno, o sea, esta parte ya no la vamos a obtener. Ahora, calcular el campo eléctrico total solo sería lo mismo que calcular el campo eléctrico en Y. Entonces, vamos a escribir de nuevo.
ahora sería diferencial de E, que es esto, sobre esto, por la componente en Y. ¿Cuál es la componente en Y? Bueno, aquí va a haber una proyección. Bueno, vamos a proyectar el eje Y, que sería este. Y aquí, por ángulos opuestos por el vértice, tendríamos este ángulo, que sería el mismo que este. Entonces, es como si tuviéramos este triángulo. Y este es el ángulo que buscamos. Para la componente en Y, sería coseno del ángulo, porque sería obtener esta parte de aquí. Entonces sería por coseno del ángulo, o coseno de teta. Ahora, tenemos, bueno, ahora vamos a, tenemos nosotros este triángulo que vamos a pintar de nuevo para poder quitar la variable, para poder quitar coseno de teta y solo quedarnos con variables que conocemos. Bueno, ahora, sabemos que coseno, o en este caso coseno de teta, va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es A, y la hipotenusa es R. Por lo que ahora nos queda de la siguiente manera. Sustituyéndolo acá. Diferencial de E vamos a sustituirlo por todo lo que ya tenemos aquí. Por esto de aquí, que es A sobre R. Bueno, ahora nosotros podemos realizar la multiplicación de R cuadrada por R, lo que nos va a quedar diferencial de E va a ser igual a K Q sobre L, diferencial de X sobre R cúbica. A también va a ser una constante, junto con esta y esta, por lo que la podemos poner aquí. Bueno, ahora lo que sigue va a ser con esto obtener una relación, de manera que digamos que quitemos la R y ya nada más tengamos la variable X y la variable A. Bueno, tenemos solo X ya. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos por el teorema de Pitágoras que R va a ser igual a la raíz cuadrada, o bueno, a cuadrada más X cuadrada, todo eso a la 1 media, que es lo mismo que raíz. Entonces, pero nosotros tenemos R cúbica. Entonces, si nosotros, bueno, si nosotros, ahora vamos a quitar, bueno, vamos a sustituir esto aquí, por lo que tendríamos que elevar esto al cubo, por lo que R cúbica nos quedaría igual que esto. Esto sería lo mismo que esto, entonces podemos sustituirlo aquí. Bueno, ahora bueno, esto es lo mismo que escribir esto. Entonces, si nosotros integramos ambas partes, nos quedará de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacer esto. Nos quedaría entonces que es lo mismo el campo eléctrico, que dijimos que el campo eléctrico total iba a ser igual que solo sacar la componente de Y, entonces, o la parte de Y. Entonces sería lo mismo que escribir el campo eléctrico, o diferencial del campo eléctrico
lo integramos, nos queda como campo eléctrico. Entonces campo eléctrico va a ser igual a K. Bueno, continuamos, se cortó el video porque se me acabó la memoria y pues tuve que borrar algunas cosas, pero seguimos. Bueno, entonces nos quedamos en que el campo eléctrico va a ser igual a K por Q por A sobre L por la integral de la diferencial de X sobre esto. Bueno, ahora vamos a definir los intervalos de integración. Bueno, si aquí esta longitud de aquí hasta acá es la longitud L, entonces a la mitad serían L medios. Por simetría, integrar de aquí a acá, no, de aquí hasta acá, será lo mismo que integrar dos veces esto, o dos veces la mitad. Entonces vamos a integrar de 0 a L medios dos veces, por lo que sería, o quedaría de la siguiente manera. Sería esto lo quitamos de la integral porque no contamos. Entonces quedaría así. Dos veces la integral, dijimos que de 0 a L medio de esto. No más tenemos los intervalos de integración ahorita. Bueno, entonces, ahora ya nada más sería cuestión de integrar y sustituir por el teorema fundamental del cálculo. Entonces sería que E va a ser igual, dejamos las constantes, bueno, esta vez se me fue la memoria, pero aquí ya aproveché para hacer la integral, que es esta que está aquí. Entonces ya nada más sería cuestión de sustituir el L medios porque, bueno, bueno, por el teorema fundamental del cálculo, sustituimos el L medios. Si decidimos el 0 no pasa nada. Entonces sería la última expresión, o la que ya nos calcula el campo eléctrico, sería esta. Esta sería la expresión. Entonces, si nosotros no fuéramos capaces de obtener este campo eléctrico, muchas de las cosas interesantes que conocemos hoy en día no hubieran ocurrido. Las televisiones sirven gracias al cálculo de este campo eléctrico. La imagen que se ve en la pantalla se obtiene mediante un tubo de rayos catódicos. Ese tubo de rayos catódicos es un tubo donde se ha hecho el vacío, necesario para que las partículas cargadas puedan viajar sin dificultad, y cuenta con un cátodo o filamento que emite electrones al ser calentado. Estos electrones van a alta velocidad y entran en una región donde existe un campo eléctrico que desvía los electrones. La desviación que sufren los electrones depende del campo eléctrico aplicado, que se controla mediante una diferencia de potencial aplicada entre placas metálicas. Normalmente existen dos conjuntos de placas para, para controlar las desviaciones horizontal y vertical de las. La desviación de los electrones es también función de su velocidad inicial, que es controlable por un electrodo acelerador. Al incidir sobre la pantalla recubierta de un material fosforescente, se observa un campo luminoso en el lugar del impacto de los electrones. El ritmo de llegada de los electrones a la pantalla es muy grande, permitiendo que se construya una imagen que sigue fielmente las variaciones de las señales aplicadas a los conjuntos de placas reflectoras. Actualmente, los tubos de rayos catódicos suelen funcionar con campos magnéticos reflectores, pero la base de funcionamiento es la misma. Como la desviación de los electrones es función del campo eléctrico aplicado a las placas reflectoras, el tubo de rayos catódicos es esencialmente un medidor de campo o potencial eléctrico.
mostrando en la pantalla una información visual correspondiente al voltaje que se quiere observar. Finalmente, otra de las aplicaciones del campo eléctrico es en la construcción, por ejemplo, de impresoras.